El jardín que había cultivado con mis propias manos, donde crecían las bugambilias que ella amaba antes de morir, ya no me pertenecería. Pero los recuerdos no convencen a abogados sin escrúpulos, los sentimientos no disuaden a hijos ambiciosos. Contraté a una agente de bienes raíces que un colega del hospital me recomendó. Su nombre era Elena Cortés, una mujer de aproximadamente 50 años con ojos astutos y una manera directa de hablar que me agradó inmediatamente. Don Ricardo Mendoza, esta propiedad vale entre 4 millones y 4.800.000 pesos en el mercado actual. La colonia ha mejorado mucho estos últimos años. Puedo conseguirle un buen precio. Necesito que sea rápido y discreto, le dije. Elena me miró con esa expresión que tienen las mujeres que han visto suficiente mundo para evitar hacer preguntas innecesarias. Entiendo los problemas familiares. Ya he visto esto antes, hijos que de repente se vuelven muy interesados en el bienestar de sus padres cuando huelen la herencia. No se preocupe, puedo venderla en 3 semanas si acepta un precio justo. ¿Cuánto? 4.200.000 pesos. Hay una pareja joven que está buscando en esta colonia. Tienen el dinero listo, solo necesitan encontrar la casa correcta. La suya es perfecta. 3 semanas. Ese era el tiempo que tenía para desmantelar 40 años de mi vida y empezar de nuevo, para empacar cada objeto, cada fotografía, cada pedazo de mi historia en cajas que irían hacia un lugar que todavía no conocía. Hágalo. Firmamos los papeles esa misma tarde. Elena me explicó cada cláusula, cada término legal, asegurándose de que entendiera exactamente lo que estaba haciendo. La venta sería en efectivo, sin financiamiento, lo que significaba que podría cerrarse en menos de un mes una vez que encontráramos al comprador. ¿Y dónde planea mudarse?, preguntó mientras guardaba los documentos en el expediente. Todavía no lo sé. Necesito un lugar pequeño, seguro, donde nadie sepa dónde estoy. Conozco una residencia en el centro histórico, departamentos para personas mayores, pero no es asilo. Son departamentos independientes con seguridad las 24 horas, cámaras, conserje. Varios enfermeros retirados viven ahí. Puedo conseguirle un 2 ambientes por 6.500 pesos al mes. Puedo verlo hoy. Fuimos esa misma tarde. El edificio era moderno, 6 pisos, con una fachada limpia y un pequeño pero bien cuidado jardín en la entrada. El conserje saludó a Elena por su nombre. Claramente, ella había traído clientes antes. El departamento del 3er piso estaba vacío y olía a pintura fresca, una pequeña sala con ventana a la calle, una cocina americana con electrodomésticos nuevos, un dormitorio suficientemente grande para mi cama y un armario, y un baño completo con barras de seguridad ya instaladas. Es perfecto. ¿No quiere pensarlo? No hay nada que pensar. Me lo quedo. Firmé el contrato ese mismo día. Pagué 3 meses por adelantado con el dinero que había ahorrado, 19.500 pesos que me dolió sacar de mi cuenta, pero era una inversión en mi libertad. Durante las 2 semanas siguientes viví una doble vida. De día seguía siendo el Ricardo que Miguel conocía, el padre disponible, el abuelo complaciente, el hombre mayor que supuestamente necesitaba ayuda para todo. De noche empacaba en secreto ropa, documentos importantes, fotografías, los pocos objetos de valor sentimental que no podía dejar atrás. Contraté una pequeña empresa de mudanzas, de esas que no hacen preguntas y trabajan en horarios flexibles. Pagué 3.800 pesos para que mudaran todo al nuevo departamento un día que sabía que Miguel estaría en el trabajo. Miguel seguía visitándome cada vez con más frecuencia, siempre con Sofía, siempre con esa expresión de preocupación que ahora reconocía como completamente falsa. Traían comida que yo no había pedido. Ofrecían hacer reparaciones en la casa que no necesitaban hacerse. Preguntaban constantemente por mi salud. «Papá, te ves cansado. ¿Estás durmiendo bien?» «Perfectamente, hijo. Es que noto que has estado distraído últimamente. Ayer me llamaste y me dijiste lo mismo 2 veces. ¿En serio? No lo recuerdo». Mentía. Sabía exactamente lo que estaba haciendo. Estaba creando su narrativa, documentando síntomas que usarían después contra mí.
Cada visita era un registro mental de supuestos olvidos, confusión, señales de deterioro que solo existían en la conveniencia de su imaginación. Sofía tomaba fotos, pensaba que yo no me daba cuenta, pero la escuchaba sacar su teléfono y capturar imágenes del interior de la casa, los muebles, las habitaciones, todo lo que después reclamarían como parte del patrimonio familiar que debía preservarse. 2 días antes de que la venta se cerrara, Miguel llegó con una propuesta. «Papá, Sofía y yo hemos estado pensando, ¿qué te parece venir a vivir con nosotros unos meses? Solo para probar. Podrías quedarte en el cuarto de huéspedes, estarías acompañado, no tendrías que preocuparte por la casa. ¿Y qué pasaría con esta casa mientras tanto? Podríamos rentarla, obtener algunos ingresos extras que te vendrían bien. Yo me encargaría de encontrar inquilinos confiables, cobrar la renta, todo. Tú solo tendrías que disfrutar de estar con tu familia». Era tan obvio que dolía. Una vez que viviera con ellos, una vez que la casa estuviera rentada a nombre de Miguel, sería cuestión de tiempo hasta que encontrara la manera de quitármela definitivamente. Un papel firmado aquí, una supuesta emergencia médica allá, y perdería todo sin siquiera darme cuenta hasta que fuera demasiado tarde. «Déjame pensarlo. No hay mucho que pensar, papá. Es por tu propio bien». Ahí estaba otra vez, por mi propio bien, como si fuera incapaz de saber qué era lo mejor para mí mismo. «Dame una semana entonces. Pero piénsalo en serio, papá. Ya no estás en condiciones de vivir solo. A tu edad, cualquier cosa puede pasar». Se fueron esa noche y yo terminé de hacer mis maletas, caja tras caja de una vida entera reducida a cartón y cinta adhesiva. La venta se cerró un martes por la tarde en la notaría. La pareja compradora, Pedro y Camila Ortiz, eran exactamente lo que Elena había prometido, jóvenes profesionales con un bebé en camino buscando su primera casa. Tenían los ojos brillantes de alguien que apenas comienza la misma ilusión que yo había tenido 40 años atrás cuando compré ese terreno vacío. «Vamos a cuidar muy bien su casa, don Ricardo», dijo Camila con sinceridad auténtica. «Podemos sentir todo el amor que hay en cada rincón». Casi lloré, pero me mantuve firme, sonreí, firmé cada papel que el notario puso frente a mí. La transferencia bancaria llegó a mi cuenta mientras aún estábamos en la notaría, 4.200.000 pesos menos la comisión de Elena, menos los gastos de cierre, me dejaban con 3.900.000 pesos netos. «¿Qué planea hacer con ese dinero?», preguntó el notario sellando los documentos finales. «Invertir en algo que me dé paz». Esa misma tarde, abrí 3 cuentas diferentes. Una cuenta de inversión a largo plazo que generaría intereses modestos pero seguros. Una cuenta de ahorros de emergencia con 800.000 pesos que nadie podría tocar sin mi autorización personal y física en el banco. Y una cuenta corriente normal para mis gastos mensuales, únicamente a mi nombre, sin beneficiarios, sin cotitulares, sin ninguna manera de que alguien más pudiera tener acceso a ese dinero. Aunque me declararan incapaz, el abogado que contraté se aseguró de que cada cuenta estuviera protegida con instrucciones específicas. En caso de enfermedad o incapacidad, el banco debería contactar directamente a mi abogado, no a un familiar. Cualquier intento de tutoría o poder legal tendría que pasar primero por él, y tenía instrucciones estrictas de pelear cada solicitud como si su vida dependiera de ello. Me costó 27.000 pesos adicionales en honorarios legales, pero valió cada centavo. La mudanza al nuevo departamento fue casi anticlimática. Mis pertenencias ocupaban solo la mitad del espacio disponible. Me di cuenta de cuánto peso había cargado innecesariamente todos estos años. Muebles que nunca usaba, ropa que no me había puesto en décadas, objetos decorativos que solo juntaban polvo. Mi nueva vida en el departamento comenzó con un silencio que no había conocido en años. No era el silencio vacío de la soledad, sino el silencio lleno de posibilidades. Cada mañana me despertaba sabiendo que este espacio era completamente mío, que nadie vendría a juzgar cómo lo decoraba o sugerir que era demasiado grande para mí, pero sabía que el silencio no duraría. Miguel eventualmente notaría algo y debía estar preparado para ese momento. Durante la primera semana en mi nuevo hogar establecí una rutina.
Desayunaba en la pequeña mesa junto a la ventana, viendo la ciudad despertar. Salía a caminar por el parque vecino cada mañana, conociendo a otras personas de mi edad que también habían elegido vivir independientemente. Por las tardes leía, veía televisión sin el peso constante de preguntarme cuándo sonaría el timbre con otra visita ocasional de mi hijo. Había dado mi nuevo número de teléfono únicamente a mi abogado y a Elena. Mi teléfono antiguo lo mantuve activo pero dejado en el cajón de la mesita de noche, revisando solo una vez al día los mensajes de Miguel. Eran predecibles en su falsedad. Papá, pasé por tu casa hoy pero no estabas. ¿Dónde estabas? Papá, necesito hablar contigo sobre lo que discutimos. ¿Cuándo puedo visitarte? Papá, me preocupa que no contestes mis llamadas. ¿Todo está bien? No respondía inmediatamente. Esperaba unas horas, a veces un día entero, antes de enviar respuestas cortas y vagas. Estoy bien, hijo, ocupado con algunos asuntos personales. Nada que le diera información real, nada que le permitiera rastrear lo que realmente estaba haciendo. Si este video te está gustando, suscríbete a los consejos del abuelo para no perderte más historias como esta. Tu apoyo significa mucho para nosotros. 2 semanas pasaron, luego 3. Miguel comenzaba a impacientarse. Sus mensajes se volvían más insistentes, más exigentes. Papá, necesito verte, es urgente, tenemos que hablar sobre tu futuro, mi futuro, como si tuviera el más mínimo derecho de decidir sobre eso. Fue Sofía quien finalmente se presentó en la casa, o lo que había sido mi casa. Pedro Ortiz me llamó confundido y ligeramente alarmado. Don Ricardo, hay una señora aquí que dice ser su nuera. Exige entrar. Dice que necesita recuperar algunas de sus pertenencias. Le expliqué que la casa ya no es suya, que compramos la propiedad legalmente, pero insiste en que debe haber un error. No hay ningún error, señor Ortiz. La casa es completamente suya ahora. Mi nuera no tiene ningún derecho sobre ella, ni sobre nada que esté dentro. Si continúa molestándolos, llamen a la policía. ¿Está seguro? Parece muy molesta, completamente seguro. Y señor Ortiz, es posible que en las próximas semanas aparezcan más personas con reclamos similares. Por favor, no los dejen entrar. Todos los documentos de venta están en orden. No tienen nada que temer. Colgué y me serví una taza de té de manzanilla con manos perfectamente estables. Entonces, finalmente lo había descubierto. Me pregunté cuánto tardarían en encontrarme. La respuesta fue menos de 2 horas. Mi teléfono antiguo comenzó a sonar sin parar. Llamada tras llamada de Miguel, de Sofía, incluso de números desconocidos que asumí eran amigos o parientes que habían reclutado para la causa. No contesté ninguna, simplemente me senté en mi nuevo sofá, bebiendo mi té y esperando. Los mensajes de voz comenzaron a acumularse. Los escuché esa noche, uno por uno, como alguien viendo una obra de teatro particularmente mala. Papá, ¿qué hiciste? ¿Vendiste la casa sin decirnos nada? ¿Cómo pudiste hacer algo así? La voz de Miguel oscilaba entre la incredulidad y la furia apenas contenida. Ricardo, necesitamos hablar con urgencia. Esto es muy grave. Cometiste un terrible error. Sofía intentaba sonar autoritaria, pero solo lograba sonar desesperada. Papá, por favor contesta. Estamos muy preocupados. ¿Dónde vives ahora? ¿Por qué no nos dijiste que ibas a vender? Teníamos planes. Miguel otra vez, intentando ahora el enfoque del hijo preocupado. El último mensaje era el más revelador. Miguel había dejado de fingir. ¿Sabes qué, papá? Esto no va a quedar así. Esa casa era nuestra herencia. Trabajamos por ella. Te cuidamos esperando que fueras justo con nosotros. No puedes simplemente venderla y quedarte con todo el dinero. Vamos a pelear esto legalmente. Sofía ya habló con un abogado. Tenemos derechos. Derechos. Qué palabra tan interesante viniendo de alguien que había planeado privarme de los míos. Borré todos los mensajes y apagué el teléfono. Ya no lo necesitaría más. Al día siguiente, Miguel se presentó en el hospital donde había trabajado durante 40 años. Pidió por mí en el Departamento de Recursos Humanos. Exigió saber si había una dirección de contacto actualizada en mis expedientes. La supervisora del servicio, Nicolasa, quien me conocía bien, le explicó cortésmente que esa información era confidencial y que si yo no había compartido mi dirección con él,
El hospital no podía hacerlo. Es mi padre. Tiene 70 años, vendió la casa y nadie sabe dónde está. Podría estar en peligro. Miguel había perfeccionado su tono de hijo angustiado. Su padre trabajó aquí durante 40 años. Muchacho, lo conozco personalmente. Es uno de los hombres más capaces e inteligentes que he conocido. Si decidió no compartir su ubicación con usted, estoy segura de que tiene sus razones. Nicolasa no se dejaba manipular fácilmente. Me enteré de esta conversación porque la supervisora me llamó esa tarde a mi nuevo número, riéndose. Ricardo, tu hijo vino hoy haciendo un show. ¿Todo está bien? ¿Necesitas ayuda? Todo está perfectamente bien, Nicolasa. Solo un hijo que no puede aceptar que su padre todavía tiene derecho a tomar sus propias decisiones. Ah, yo tuve uno así también. Quería meterme en un asilo para quedarse con mi casa. Les demostré que todavía puedo correr más rápido que ellos. Río con esa risa profunda que siempre me gustó. Si necesitas cualquier cosa, llámame. Lo haré. Gracias, Nicolasa. Pero Miguel y Sofía no se rindieron. Comenzaron a buscarme sistemáticamente. Fueron a todos los lugares donde sabían que solía ir. La iglesia del barrio, el supermercado donde había hecho mis compras durante años, la casa de Elena, mi sobrina. Elena me llamó preocupada. Tío Ricardo, Miguel estuvo aquí, dijo que vendiste tu casa y desapareciste, que está muy preocupado por ti. ¿Qué está pasando? Estoy bien, Elena. Solo tomé algunas decisiones sobre mi vida que a Miguel no le gustaron, pero son mis decisiones. Vendiste la casa, estás viviendo solo en algún lugar. Estoy viviendo muy bien en un lugar seguro, con mi dinero protegido y mi tranquilidad intacta. Hubo un silencio, luego Elena suspiró. Miguel me pidió que tratara de convencerte de vivir con ellos si te veía. Dijo algo sobre que no es seguro para ti vivir solo a tu edad. ¿Y tú qué piensas? Pienso que eres el hombre más fuerte que conozco. Y si tomaste esta decisión, fue por una buena razón. Pero también pienso que Miguel está realmente molesto. Dice que va a pelear esto en los tribunales. Que pelee, no tiene ninguna base legal. Tío, ¿qué pasó realmente? Miguel siempre ha sido complicado, lo sé, pero esto parece más serio. Le conté, no todo, pero lo suficiente. La conversación que había escuchado sobre la tutoría, los planes para manipularme, el abogado listo para ayudarlos a privarme de mi autonomía y mis bienes. Elena quedó en silencio por mucho tiempo. Cuando finalmente habló, su voz temblaba con una mezcla de enojo y tristeza. No puedo creer que sea capaz de eso. Es tu hijo, por eso duele tanto. ¿Qué vas a hacer ahora? Nada. Ya hice lo que tenía que hacer, proteger mis bienes, asegurar mi independencia, y ahora voy a vivir el resto de mi vida en paz. Lo que Miguel haga o deje de hacer ya no es mi problema. Pero sabía que Miguel no se rendiría tan fácilmente. Lo conocía demasiado bien. Cuando quería algo, no se detenía hasta conseguirlo, o hasta que la realidad lo golpeara lo suficientemente fuerte como para hacerlo desistir. Y todavía no habíamos llegado a ese punto. 3 semanas de silencio relativo pasaron. No intentó contactarme directamente, ni apareció en los lugares donde solía verme. Ese silencio me ponía más nervioso que todas las llamadas juntas. Significaba que estaba planeando algo, reagrupando sus fuerzas, preparando su siguiente movimiento. Mi abogado me llamó un viernes por la tarde. Don Ricardo, recibí una notificación. Su hijo ha presentado una demanda judicial alegando preocupación por su bienestar mental y su capacidad para manejar sus asuntos financieros. Ahí estaba, exactamente lo que había escuchado en esa conversación meses atrás. El plan seguía en movimiento, solo que ahora ya no tenía nada que pudieran quitarme. ¿Qué alega específicamente? Que usted vendió su propiedad impulsivamente y sin consultar a la familia, que ha mostrado señales de confusión y deterioro cognitivo, que se ha aislado socialmente y no responde a los intentos de comunicación de su único hijo. Solicita una evaluación psicológica obligatoria y una audiencia para determinar si necesita tutoría temporal. ¿Qué tan grave es esto? Depende del juez. Algunos toman estas solicitudes muy en serio, especialmente cuando vienen de familiares directos. Otros son más escépticos. Tendremos que preparar una defensa sólida.
Tiene pruebas de que está en plenas facultades mentales. Tengo 40 años de historia profesional como enfermero. Tengo estados de cuenta de mi jubilación mostrando que manejé todo el papeleo solo. Tengo todo el proceso de la venta de mi casa, donde firmé cada documento con pleno conocimiento y asesoría de profesionales. Bien, eso ayuda, pero también necesitaremos una evaluación psicológica independiente que demuestre su capacidad cognitiva, y sería útil tener testigos que puedan hablar sobre su estado mental actual. ¿Cuándo es la audiencia? En 15 días. Pero antes, el juez ha ordenado que una trabajadora social visite su residencia actual para evaluar sus condiciones de vida. Por supuesto, quería ver dónde vivía, cómo vivía, buscando cualquier evidencia de negligencia personal o incapacidad para cuidarme. Era parte de la estrategia que había escuchado meses atrás. Miguel sabe dónde vivo. No, según los documentos que presentó, afirma no tener conocimiento de su lugar de residencia actual, lo cual usa como evidencia adicional de su supuesto deterioro mental. Dice que una persona en su sano juicio no desaparecería sin dejar dirección a su única familia. Necesito preguntarle algo importante. Continuó el licenciado. ¿Hay alguna posibilidad de que su hijo tenga razón? ¿Algún momento de confusión real? ¿Olvido significativo? ¿Algo que él pudiera usar contra usted? Tengo 70 años, no 30. A veces olvido dónde dejé mis lentes o qué iba a comprar en el supermercado, pero mi mente está perfectamente clara. Vendí mi casa porque descubrí que mi hijo planeaba robármela. Me mudé sin decirle porque no confío en él. Esas no son las acciones de una persona confundida, son las acciones de alguien que se protege. Entonces eso es exactamente lo que diremos en la audiencia. La evaluación psicológica se llevó a cabo 3 días después. El doctor Sergio Almeida era un psiquiatra forense con 30 años de experiencia evaluando capacidad mental en casos legales. Me hizo pruebas de memoria, pruebas de razonamiento lógico, pruebas de orientación temporal y espacial. Me pidió resolver problemas matemáticos, recordar listas de palabras, explicar el significado de dichos comunes. Don Ricardo, sus resultados están muy por encima del promedio para su edad. No hay evidencia de deterioro cognitivo, demencia o incapacidad mental de ningún tipo. Su memoria a corto y largo plazo funciona perfectamente. Su capacidad de razonamiento es excelente. Desde un punto de vista clínico, usted está completamente capacitado para manejar sus propios asuntos. Puede poner eso por escrito. Ya lo hice. Mi reporte estará disponible para el juez antes de la audiencia. La trabajadora social llegó a mi departamento un martes por la mañana. Era una mujer joven, probablemente de unos 35 años, con una tableta en la mano y una expresión profesionalmente neutral. Don Ricardo, soy María Campos, trabajadora social asignada por el tribunal. Necesito hacerle algunas preguntas y observar sus condiciones de vida actuales. Adelante, por favor. Caminó lentamente por el departamento, tomando notas. Revisó la cocina, el baño, el dormitorio, abrió el refrigerador y vio que estaba bien surtido con comida fresca. Revisó el botiquín y vio mis medicamentos organizados y al día. Observó que el departamento estaba limpio, organizado, decorado con buen gusto. ¿Vive solo aquí? Sí. ¿Quién le ayuda con las compras, la limpieza, la preparación de comidas? Nadie. Lo hago yo mismo. ¿Tiene dificultades para realizar estas tareas? Ninguna. Fui enfermero durante 40 años. Sé perfectamente cómo cuidarme. ¿Por qué se mudó de su casa anterior? Porque descubrí que mi hijo planeaba quitármela usando medios legales dudosos. Vendí la propiedad para proteger mis bienes y me mudé aquí para tener paz. María levantó la vista de su tableta, sus ojos mostrando interés auténtico por primera vez. Esa es una acusación seria. Es la verdad. Escuché una conversación entre mi hijo, su esposa y un abogado discutiendo cómo obtener la tutoría sobre mí, basándose en problemas mentales supuestos que no tengo. Tomé medidas preventivas. Tiene pruebas de esa conversación, mi palabra y el hecho de que ahora están haciendo exactamente lo que planearon hacer, solicitar tutoría basada en falsas alegaciones de incapacidad mental.
María escribió durante varios minutos, luego me hizo más preguntas sobre mi rutina diaria, mis actividades sociales, mi salud física, mis finanzas. Le mostré mis estados de cuenta bancarios, mis recibos de pago de renta, mis registros médicos actualizados. Don Ricardo, debo decir que he evaluado docenas de casos como este. La mayoría son situaciones auténticas, donde una persona mayor necesita ayuda, pero algunas, hizo una pausa. Algunas son familiares tratando de tomar control de bienes antes de que sea legalmente apropiado. ¿Y cuál cree que es mi caso? Creo que usted está perfectamente capacitado para vivir independientemente y manejar sus propios asuntos. Mi reporte lo reflejará. Si estos videos te gustan, no olvides darle like y compartir con tu familia. Nos ayuda mucho a seguir trayendo historias reales a los consejos del abuelo. 2 semanas después, llegó mi cumpleaños número 70. No había planeado celebrar. La idea de festejar mientras enfrentaba una batalla legal con mi propio hijo parecía absurda, pero Elena insistió. Tío, no puedes dejar que Miguel te robe también tu cumpleaños. Desayunemos solo nosotros dos si quieres, pero tienes que celebrar que llegaste a 70 años y que sigues siendo dueño de tu propia vida. Tenía razón, así que acepté, pero con una condición. El restaurante lo elegiría yo y no le daría la dirección hasta esa mañana. No quería arriesgarme a que Elena dijera algo involuntariamente a Miguel. Elegí un pequeño restaurante en el centro histórico cerca de mi departamento, un lugar acogedor donde la comida era buena y el ambiente tranquilo. Llegué temprano y pedí una mesa junto a la ventana. Elena llegó puntualmente con un pequeño pastel de chocolate y un abrazo sincero. Feliz cumpleaños, tío. 70 años de ser el hombre más fuerte que conozco. Ordenamos comida, hablamos de su vida, de sus planes de viaje que finalmente se habían concretado. Era agradable tener una conversación normal, sin tensión, sin segundas intenciones ocultas. Estábamos a punto de pedir café cuando vi algo que heló mi sangre. Miguel entraba al restaurante con Sofía. No era coincidencia. La forma en que Miguel escaneaba el restaurante con los ojos, la forma en que Sofía caminaba medio paso detrás de él, la expresión de determinación en ambos rostros. Habían venido a buscarme y de alguna manera habían descubierto dónde estaría. Mi mirada se fijó en Elena, quien palideció instantáneamente. Tío, yo no. Me llamó esta mañana y me preguntó si sabía algo sobre ti. Le dije que no, pero mi voz tembló. Debió revisar mi teléfono mientras estaba en el baño en su casa ayer. Vio tus mensajes. Lo siento, no tuve tiempo de avisarte. Miguel ya había llegado a nuestra mesa. Papá, qué sorpresa encontrarte aquí. Su voz goteaba sarcasmo. Celebrando tu cumpleaños con Elena, pero no con tu propio hijo. No es sorpresa, viniste sin invitación. Parece ser tu especialidad últimamente. Sofía jaló una silla de la mesa vecina y ambos se sentaron sin esperar permiso. Elena me miró con ojos suplicantes, claramente incómoda pero sin saber cómo manejar la situación. Necesitamos hablar, papá. De muchas cosas. Miguel puso su bolso sobre la mesa como para marcar su territorio. No tenemos nada de qué hablar. Ah, no, ¿qué tal de haber vendido la casa familiar sin decirnos nada? ¿Qué tal de haber desaparecido durante semanas sin dar explicaciones? ¿Qué tal de que estás actuando de manera completamente irracional? Irracional. Repetí la palabra lentamente. Qué interesante que uses exactamente la misma terminología que tu abogado usó en los documentos presentados al juez. Su rostro se tensó por una fracción de segundo antes de recuperar la compostura. Presenté esos documentos porque estoy sinceramente preocupado por ti. Cualquier hijo haría eso, cualquier hijo que quisiera robarle a su padre, querrás decir. Elena ahogó un grito. Sofía se movió incómodamente en su silla. Miguel, sin embargo, mantuvo su mirada fija en mí. No sé de qué hablas, por supuesto que sí. Conozco al abogado con quien hablaste. Conozco el plan para obtener la tutoría sobre mí. Sé que planeaban declararme incapaz para tomar control de mis bienes. Lo único que no sabías era que lo descubrí antes de que pudieras ejecutarlo. El silencio que siguió era denso, pesado. Los clientes de las mesas vecinas dejaron de hablar y nos miraron discretamente. El mesero que venía hacia nuestra dirección con café se regresó discretamente.
Estás paranoico, dijo finalmente Miguel. Eso es exactamente el tipo de pensamiento que demuestra que necesitas ayuda. Imaginar conspiraciones, creer que tu propia familia quiere hacerte daño, no es paranoia cuando es verdad. Y no tuve que imaginar nada, lo escuché directamente de tu boca. Sofía intervino por primera vez. Ricardo, entiendo que estés molesto, pero tienes que ver esto desde nuestro punto de vista. Vendiste una propiedad que vale casi 4 millones de pesos sin consultar a nadie. Te mudaste sin dejar dirección, no contestas las llamadas. Estos son comportamientos preocupantes en alguien de tu edad. Era mi casa, comprada con mi dinero, construida con mi trabajo. No necesitaba consultar a nadie para venderla. Y me mudé sin dejar dirección precisamente porque sabía que harían esto, manipularme, presionarme, tratar de controlarme. Nadie quiere controlarte, papá. Miguel había recuperado su voz suave, esa que usaba cuando intentaba convencerme de algo. Solo queremos lo mejor para ti. Eres nuestro padre. Te amamos. Si me amaran, respetarían mis decisiones. Si me amaran, no habrían contratado a un abogado para planear cómo privarme de mi autonomía. Esa es tu versión de los hechos, una versión distorsionada por tu edad, por el estrés de vivir solo, por la confusión natural que viene con el envejecimiento. Ahí estaba otra vez la narrativa cuidadosamente construida. Cada palabra elegida para pintar la imagen de un viejo confundido, no de un hombre inteligente protegiendo lo que era suyo. No estoy confuso, Miguel. Estoy más lúcido de lo que he estado en años. Y lo que veo con claridad es que planeaste robarme todo bajo el pretexto de cuidarme. Nadie iba a robarte nada. La voz de Miguel subió de volumen. Varias cabezas se giraron abiertamente en nuestra dirección. Esa casa era tu herencia para nosotros, para tu familia. La vendiste y te quedaste con todo el dinero. Y ahí estaba la verdad, finalmente sin disfraz. Era mi dinero, Miguel, no tu herencia, no hasta que yo muera, y aparentemente eso no podía esperar. No digas eso, es horrible, horrible. ¿Sabes qué es horrible? Que tu propio hijo te espíe, que planee declararte incapaz, que contrate abogados sin escrúpulos para despojarte de todo por lo que trabajaste 40 años. Eso es horrible. Sofía se inclinó hacia adelante, las manos entrelazadas sobre la mesa. Mira, Ricardo, seamos prácticos. Vendiste la casa, está bien, pero ese dinero es demasiado para que una persona de tu edad lo maneje sola. Pueden estafarte, puedes hacer malas inversiones, puedes perderlo todo. Déjanos ayudarte a manejarlo. Podemos abrir una cuenta conjunta. Yo puedo asesorarte en las inversiones. Nos aseguramos de que estés seguro. ¿Seguro para quién? ¿Para mí o para ustedes? Para todos. Somos una familia. La familia no planea engañarse mutuamente. Miguel golpeó la mesa con la palma de su mano, haciendo tintinear los cubiertos. Basta, esto es ridículo. Papá, vienes con nosotros ahora mismo. Vamos a tu departamento, haces tus maletas y vienes a vivir con nosotros donde podemos cuidarte apropiadamente. No voy a ningún lado contigo, no te estoy preguntando, te estoy diciendo, y yo te digo que no tienes ningún derecho sobre mí. Soy un hombre adulto en plenas facultades mentales y tomo mis propias decisiones. La audiencia es en 3 días, dijo Sofía. El juez escuchará todas las pruebas que tenemos, los vecinos de tu antigua casa que reportaron que estabas desorientado, el personal del hospital que notó cambios en tu comportamiento antes de que te jubilaras. Todo está documentado. Mentiras. Cada palabra es una mentira cuidadosamente plantada, testimonios que probablemente fabricaron o manipularon para construir su caso, que presenten lo que quieran. Tengo mis propias pruebas. Evaluaciones psicológicas que demuestran mi capacidad mental completa, reportes de la trabajadora social confirmando que vivo independientemente sin problemas, y por sobre todo, la verdad. La verdad. Miguel rió amargamente. Tu verdad es que eres terco, necio, rehusándote a aceptar que necesitas ayuda. Esa no es la verdad, papá. Es tu ego negándose a admitir que ya no puedes hacer todo solo. Me levanté. Elena hizo lo mismo inmediatamente, colocándose a mi lado en un gesto de apoyo silencioso. He hecho cosas solo durante 70 años, Miguel. Crié a un hijo solo después de la muerte de tu madre. Construí una casa solo.
Me abrí camino en una profesión solo, y terminaré mis días solo si eso significa mantener mi dignidad intacta. Papá, por favor. Por primera vez la voz de Miguel tembló con algo que podría haber sido emoción auténtica, o quizás era solo la frustración de que su plan se hubiera derrumbado. No tiene que ser así. Podemos resolver esto. Puedes dejar de intentar controlarme. Puedes respetar que soy dueño de mi propia vida. El silencio que siguió fue absoluto. No, Miguel, no puedes, porque nunca me viste como una persona con derecho a decidir. Solo me viste como una fuente de recursos que eventualmente heredarías. Tomé mi cartera y dejé 3 billetes de 500 pesos sobre la mesa, suficiente para cubrir la cuenta de Elena y la mía con una propina generosa. «Feliz cumpleaños a mí», dije sin emoción. «Elena, vámonos. Esto no termina aquí». Sofía también se levantó. «Vamos a pelear hasta el final. Háganlo. Pero déjenme decirles algo. Mientras ustedes planeaban cómo robarme, yo ya me había protegido. El dinero está invertido en cuentas que no pueden tocar. Mi departamento está a nombre de una sociedad de la cual soy el único beneficiario. Y tengo instrucciones legales claras sobre qué hacer si intentan declararme incapaz. Eso suena como paranoia, papá. Eso suena como inteligencia, hijo, algo que claramente subestimaste en mí. Salimos del restaurante bajo la mirada de todos los presentes. Los 3 días hasta la audiencia fueron los más largos de mi vida, no por miedo, sino por la anticipación de poder finalmente decir mi verdad frente a alguien con la autoridad de hacerles entender a Miguel y Sofía que habían perdido. Mi abogado, el licenciado Carlos Guerrero, me preparó de forma exhaustiva. Repasamos cada detalle de mi caso, cada documento, cada elemento de prueba. Me enseñó a mantener la calma sin importar las acusaciones que hicieran, a responder con claridad y precisión, a no dejarme provocar emocionalmente. Van a intentar retratarlo como un viejo confundido y terco, me advirtió. Su estrategia depende de hacer que el juez vea que usted es alguien incapaz de tomar decisiones racionales. Debe demostrar exactamente lo contrario con cada palabra que diga. No será difícil, solo necesito ser yo mismo. Exactamente. Sea usted mismo el hombre que construyó una vida de la nada, que trabajó 40 años como enfermero, que tomó decisiones inteligentes para proteger sus bienes. Ese es el hombre que el juez debe ver. La mañana de la audiencia me vestí con cuidado. Un traje gris que había comprado especialmente para la ocasión, zapatos cómodos pero formales, una corbata discreta pero elegante que destacaba mi rostro sin exageración. Quería verme exactamente como lo que era, un hombre de 70 años en plena posesión de sus facultades. Llegué al tribunal media hora antes de la hora prevista. El licenciado Guerrero ya estaba ahí, revisando documentos en su portafolio. Me recibió con una sonrisa tranquilizadora. Listo, más que listo. Miguel y Sofía llegaron 15 minutos después con su abogado, un hombre de aproximadamente 50 años en un traje caro y con expresión de tiburón. Su nombre era licenciado Ricardo Méndez, según su gafete. No me miraron directamente, pero podía sentir sus ojos evaluándome, buscando cualquier señal de debilidad que pudieran explotar. La sala del tribunal era pequeña, formal, con paredes de madera oscura y el olor a papel viejo. El juez entró puntualmente, un hombre de aproximadamente 60 años con cabello canoso y lentes gruesos. Se presentó como el juez Dr. Marcel Ramos. «Buenos días. Estamos aquí para evaluar la solicitud de tutoría temporal presentada por el señor Miguel Mendoza sobre su padre, el señor Ricardo Mendoza. Procederemos con los testimonios. Licenciado Méndez, puede comenzar». El licenciado Méndez se levantó y comenzó su presentación con voz firme y autoritaria. «Su señoría, estamos aquí porque un hijo preocupado ha notado cambios alarmantes en el comportamiento de su padre. El señor Ricardo Mendoza, de 70 años, ha tomado decisiones financieras impulsivas e irracionales que ponen en peligro su bienestar futuro. Vendió su propiedad familiar, valuada en casi 4 millones de pesos, sin consultar a su única familia. Se mudó sin dejar dirección de contacto. Ha cortado la comunicación con su hijo. Estos son comportamientos que sugieren deterioro cognitivo y necesidad de supervisión.
Me quedé sentado, calmado, las manos sobre las rodillas. El licenciado Guerrero me había advertido que esta sería su estrategia, dejarnos hablar primero, mostrar su juego antes de que presentáramos nuestra defensa. Tenemos testimonios de vecinos que reportaron comportamientos erráticos. El señor Mendoza fue visto deambulando por el barrio a horas extrañas. Parecía confundido sobre qué día era, olvidaba conversaciones que había tenido pocos días antes. Mentiras, todas mentiras, pero dichas con tal convicción que alguien que no me conociera podría creerlas. Además, su señoría, el aislamiento social es un síntoma clásico de deterioro mental en personas de edad avanzada. El señor Mendoza ha rechazado cada intento de su familia por ayudarlo, por mantener contacto, incluso por saber dónde vive. Este rechazo al apoyo familiar es profundamente preocupante. Solicitamos que la tutoría temporal sea otorgada a mi cliente para proteger los intereses de su padre. No se trata de controlarlo, sino de asegurarnos de que las decisiones que tome sean en su mejor interés y estén supervisadas por alguien que lo ama y se preocupa por él. Cuando terminó, el juez se volvió hacia el licenciado Guerrero. Defensa. Mi abogado se levantó con calma, sin prisa. Su señoría, lo que hemos escuchado es una narrativa cuidadosamente construida para justificar el control sobre los bienes de un hombre perfectamente capaz. Mi cliente no es un viejo confundido, es un profesional jubilado con 40 años de experiencia como enfermero, con un historial impecable en el manejo de sus propios asuntos y con capacidad mental completamente intacta. Colocó varios documentos sobre la mesa del juez. Aquí está la evaluación psicológica del doctor Sergio Almeida, un psiquiatra forense certificado. Los resultados demuestran que el señor Mendoza tiene una capacidad cognitiva muy superior al promedio para su edad. No hay señales de demencia, deterioro mental o incapacidad para tomar decisiones. El juez examinó los documentos con atención. También tenemos el reporte de la trabajadora social María Campos, quien visitó la residencia actual de mi cliente y lo encontró viviendo completamente independiente en condiciones óptimas. Su departamento está limpio, organizado, bien mantenido, maneja sus propias finanzas, su propia alimentación, su propio cuidado personal sin ninguna dificultad. El licenciado Guerrero hizo una pausa, dejando que la información fuera asimilada. La verdad, su señoría, es que el señor Mendoza descubrió que su hijo planeaba tomar control de sus bienes, usando exactamente el mecanismo que vemos hoy, una solicitud de tutoría basada en falsas alegaciones de incapacidad. Tomó medidas preventivas, inteligentes y completamente racionales para proteger lo que le pertenece legítimamente. Si esta historia te está tocando el corazón, déjanos un comentario contando tu experiencia. En los consejos del abuelo nos encanta leer sus historias. Es absurdo, interrumpió el licenciado Méndez. Mi cliente jamás. El juez levantó la mano. Déjelo terminar, licenciado. Gracias, su señoría. Mi cliente está listo para testificar bajo juramento sobre lo que escuchó. Pero más allá de eso, los hechos hablan por sí mismos. Un hombre que puede planear y ejecutar la venta de una propiedad, que puede buscar y mudarse a una nueva residencia apropiada, que puede manejar inversiones financieras complejas, no es un hombre que necesite tutoría, es un hombre que necesita que su familia respete su autonomía. El juez me miró directamente por primera vez. Señor Mendoza, me gustaría escucharlo. ¿Puede explicar con sus propias palabras por qué vendió su casa? Me levanté. Mi voz salió firme, clara, sin temblor. La vendí, su señoría, porque escuché a mi hijo y su esposa planear exactamente esto. Sorprendí una conversación donde discutían con un abogado cómo obtener la tutoría sobre mí, cómo fabricar pruebas de incapacidad mental, cómo tomar control de mi propiedad. No iba a esperar a que ejecutaran ese plan. Entonces me protegí. Eso es mentira. Miguel se levantó. Papá, ¿cómo puedes decir eso? Nunca haríamos algo así. Silencio. El juez habló con autoridad. Señor Miguel Mendoza, siéntese. Señor Ricardo Mendoza, continúe. Trabajé 40 años como enfermero en el Hospital General de Guadalajara. Crié a mi hijo solo después de quedarme viudo. Compré un terreno y construí mi casa con mi propio dinero, ladrillo por ladrillo.
Defendí esa propiedad en un juicio que me costó 2 años y 490,000 pesos. No soy un hombre que tome decisiones impulsivas, Su Señoría. Cada decisión que he tomado en mi vida ha sido calculada y reflexionada. ¿Y su hijo no cree que podría estar sinceramente preocupado por usted? Si estuviera sinceramente preocupado, habría respetado mi decisión de vender. Habría preguntado cómo podía ayudarme con la mudanza. Habría celebrado el hecho de que aseguré mi futuro financiero. En lugar de eso, contrató a un abogado y presentó una solicitud de tutoría. Esas no son las acciones de un hijo preocupado, Su Señoría. Son las acciones de alguien furioso porque perdió acceso a una herencia que creía suya. El silencio en la sala era absoluto. El juez me estudió durante un largo momento. Licenciado Méndez, ¿tiene pruebas concretas del deterioro mental que alega? Evaluaciones médicas, reportes documentados, algo más allá de testimonios anecdóticos. El licenciado Méndez vaciló por primera vez. Su Señoría, tenemos los testimonios de los vecinos que lo vieron confundido. Tiene declaraciones bajo juramento de esos vecinos. Nombres verificables, contactos. ¿O se trata de testimonio de segunda mano que su cliente reportó? Su Señoría, es común en estos casos que responda a la pregunta, licenciado. ¿Tiene declaraciones bajo juramento verificables o no? No en este momento, Su Señoría, pero podemos obtenerlas si se nos da tiempo. El juez cerró el expediente frente a él de un golpe seco. Se recostó en su silla, mirando alternadamente a Miguel y a mí. Luego habló con una voz que no dejaba lugar a ninguna interpretación. He examinado toda la documentación presentada. La evaluación psicológica del señor Ricardo Mendoza demuestra capacidad mental completa. El reporte de la trabajadora social confirma que vive independientemente sin problemas. Sus estados de cuenta financieros prueban que maneja sus asuntos de forma responsable. No veo ninguna evidencia concreta que justifique una tutoría, ni siquiera temporal. Miguel palideció. Sofía agarró el borde de la mesa. Lo que veo, continuó el juez, es un hombre de 70 años que tomó decisiones inteligentes para proteger sus bienes de lo que percibía como una amenaza. Esa percepción puede ser correcta o no, pero el hecho es que tenía todo el derecho legal de vender su propiedad, de mudarse donde quisiera y de manejar su dinero como lo juzgara apropiado. No necesitaba el permiso de nadie. El juez miró directamente a Miguel. Señor Miguel Mendoza, entiendo que pueda estar preocupado por su padre, pero la preocupación no es una base legal para quitarle la autonomía a una persona competente. Su padre ha demostrado que está en plenas facultades. Esta solicitud de tutoría queda rechazada. El golpe del mazo resonó en la sala como un trueno final. Caso cerrado. Pueden retirarse. Salí de ese tribunal con la cabeza en alto. Miguel y Sofía se quedaron en su lugar, inmóviles como pilares de sal, mirando un mundo que se había derrumbado a su alrededor. No me volteé a verlos. Ya no tenía nada que decirles. En la calle, el licenciado Guerrero me estrechó la mano con una sonrisa sincera. Estuvo perfecto, don Ricardo. No pudo haber salido mejor. Gracias, licenciado. Por todo. ¿Qué va a hacer ahora? Vivir. Simplemente vivir. Y eso fue exactamente lo que hice. Los días se transformaron en semanas, las semanas en meses. Miguel intentó contactarme 3 veces más durante el primer mes después de la audiencia. Mensajes de texto que oscilaban entre súplicas y acusaciones. Los ignoré todos. Finalmente dejó de intentar. Elena me visitaba cada 2 semanas. Me contó que Miguel y Sofía habían tenido que mudarse a un departamento más pequeño porque no podían pagar la renta de la casa anterior. Que los niños preguntaban por mí, pero que Miguel les decía que el abuelo estaba enfermo y no podía recibir visitas. Otra mentira más para su colección. No te pone triste, tío, son tus nietos. Es triste que estén siendo criados por alguien que valora el dinero más que la familia, pero no puedo salvarlos de eso, solo puedo salvarme a mí mismo. Mi vida en el departamento se convirtió en una rutina cómoda y predecible. Me despertaba temprano, tomaba café viendo el amanecer sobre la ciudad, salía a caminar por el parque vecino donde hice amistad con otros hombres de mi edad, que también habían elegido la independencia sobre el falso confort de depender de sus hijos. Uno de ellos, Bernardo Cortés, me contó su propia historia una tarde mientras tomábamos té en su departamento.
Su hijo había intentado meterlo en un asilo para quedarse con la casa. Había peleado en los tribunales, había ganado, y ahora vivía en el mismo edificio que yo, 3 pisos arriba. Nuestros hijos crecieron en una época donde todo se les dio fácilmente, me dijo. No entienden el valor del sacrificio porque nunca tuvieron que hacerlo. Y cuando ven que tenemos algo que ellos no tienen, no piensan en trabajar para obtenerlo, piensan en cómo quitárnoslo. Tenía razón. Habíamos trabajado tan duro para darles una vida mejor que habíamos olvidado enseñarles a valorar el esfuerzo detrás de cada cosa. Con el dinero de la venta de mi casa, después de pagar todos los gastos legales y establecer mis inversiones, me quedaban 3.500.000 pesos bien protegidos. Los intereses generaban aproximadamente 5.000 pesos mensuales, que sumados a mi pensión de 16.000 pesos, me daban 21.000 pesos al mes, más que suficiente para vivir cómodamente. Me inscribí en clases de pintura en el centro comunitario. Descubrí que tenía talento para los paisajes, especialmente para capturar la luz del atardecer sobre las montañas que rodeaban Guadalajara. Mis pinturas comenzaron a decorar las paredes de mi departamento, reemplazando viejas fotografías de una familia que ya no existía de la forma en que la había imaginado. Bernardo se convirtió en mi mejor amigo. Nos reuníamos cada martes y jueves para jugar dominó en el área común del edificio. Otros residentes se nos unían. Don Arturo, un ex maestro que había pasado por una situación similar con su hija, doña Carmen, una viuda que había vendido su casa antes de que sus sobrinos pudieran meterla en un asilo, y don Felipe, quien simplemente había decidido vivir solo porque le gustaba la paz. Formamos nuestro propio pequeño club de sobrevivientes, personas que habían elegido la dignidad sobre la conveniencia, que habían peleado por mantener el control de sus propias vidas. Las tardes eran tranquilas. Leía libros que había querido leer durante años pero nunca había tenido tiempo. Veía películas clásicas mexicanas en el canal de cable. Cocinaba comidas sencillas pero deliciosas para mí mismo, redescubriendo el placer de comer sin prisa, sin la tensión de esperar visitas no deseadas. Los domingos iba a misa en la capilla del barrio. No porque fuera especialmente religioso, sino porque me gustaba la rutina, la familiaridad de los rituales, la comunidad de otros ancianos que también buscaban un sentido de pertenencia sin las complicaciones de la familia. El padre Javier, el sacerdote de la capilla, a veces se sentaba conmigo después de misa a tomar café en la cafetería cercana. Don Ricardo, lo veo más en paz cada semana que pasa, me dijo una vez. Es el lujo de vivir sin miedo, padre. Sin miedo a ser manipulado, sin miedo a perder lo que es mío, sin miedo a que alguien me quite mi libertad. Es triste que haya tenido que alejar a su hijo para encontrar esa paz. No lo alejé yo, padre. Él eligió el dinero sobre la relación. Yo solo elegí protegerme. 6 meses después de la audiencia, empecé a recibir cartas, no de Miguel directamente, sino de mis nietos, cartas escritas con letra infantil, obviamente supervisadas por alguien, probablemente Sofía. Querido abuelo, ¿por qué no vienes a visitarnos? Te extrañamos mucho. Papá dice que estás enfermo, pero esperamos que te mejores pronto. Abuelo, ¿te acuerdas de cuando me llevabas al parque? ¿Podemos ir otra vez algún día? Las cartas eran manipulación pura. Miguel usando a los niños como último recurso para llegar a mí. Pero no podía evitar sentir una punzada en el corazón cada vez que veía esa letra infantil, esos dibujos mal hechos de casas y flores y abuelos sonrientes. Le mostré las cartas a Bernardo. ¿Qué debo hacer? Lo que tu conciencia te diga. Pero recuerda una cosa, esos niños tienen un padre que les enseñará a verte como una fuente de dinero, no como un abuelo. ¿Quieres estar cerca de ellos sabiendo que Miguel está envenenando cada interacción? Tenía razón, dolorosamente, pero tenía razón. Guardé las cartas en una caja en mi armario y no respondí. Un año después de la audiencia, recibí una carta diferente. Era de Miguel, escrita a mano, en papel simple. Papá, sé que no tengo ningún derecho de pedirte nada después de todo lo que pasó, pero Sofía y yo estamos atravesando graves dificultades financieras. Los niños necesitan útiles escolares, uniformes nuevos. Te pido, no como tu hijo, sino como el padre de tus nietos, que consideres ayudarnos, solo esta vez, solo esta vez.
Las mismas palabras que había usado docenas de veces antes, solo esta vez, se había convertido en solo una vez más, y otra vez hasta que no quedara nada. Rompí la carta sin responder. 2 meses después, me enteré por Elena que Miguel había conseguido un trabajo de medio tiempo como recepcionista en un consultorio dental, que Sofía finalmente había empezado a vender seguros de forma más seria. Empujados por la necesidad real en lugar de la ambición vaga, estaban aprendiendo lentamente a vivir con lo que tenían en lugar de vivir esperando lo que esperaban heredar. ¿Crees que algún día se disculpe?, preguntó Elena. Honestamente, ya no importa. No necesito su disculpa para vivir en paz. Esa paz la encontré solo, sin esperar nada de nadie. Para mi cumpleaños número 72, Elena organizó una pequeña celebración en mi departamento. Vinieron Bernardo y 3 amigos más del edificio. Comimos pastel de chocolate, bebimos vino, reímos recordando nuestras batallas legales y familiares como guerreros comparando cicatrices de viejas guerras. Por nosotros, brindó Bernardo levantando su copa. Por los hombres que se negaron a ser invisibles, que pelearon por lo que era suyo, que eligieron la dignidad sobre la facilidad. Por nosotros, repetimos todos. Esa noche, solo en mi departamento, me paré frente a la ventana mirando las luces de la ciudad. 42 años desde que me convertí en viudo. 72 años aprendiendo que el verdadero amor no se demuestra con palabras bonitas, sino con respeto real. Que la familia no es quien comparte tu sangre, sino quien respeta tus decisiones. Que envejecer no significa volverse invisible o incapaz, sino acumular suficiente sabiduría para saber cuándo protegerse. Pensé en la casa que había construido, en los ladrillos que había puesto uno por uno, en las paredes que vieron crecer a mi hijo. Pensé en cuánto había temido perderla, en cuánto ese miedo casi me paraliza. Y pensé en cómo finalmente perderla fue lo que me salvó. Porque descubrí que lo que realmente importaba no estaba en esas paredes, estaba en mí, en mi capacidad de levantarme una vez más, en mi determinación de no dejar que nadie, ni siquiera mi propia sangre, me despojara de mi dignidad. Toqué el vidrio frío de la ventana con mis dedos, 72 años, y apenas estaba comenzando a aprender a vivir para mí mismo. No era tarde, nunca es demasiado tarde para elegir tu propia paz. Mi teléfono sonó. Era un mensaje de Elena con una fotografía de mis nietos, hermosos, sonrientes, ignorantes de todas las batallas que se habían peleado en su nombre. Tal vez algún día, cuando fueran mayores, entenderían, tal vez vendrían a buscarme y les contaría esta historia. Les enseñaría que amar a alguien no significa sacrificarse hasta desaparecer, o tal vez no. Tal vez esta historia terminaría aquí, en este departamento, con un hombre de 72 años mirando por la ventana, sosteniendo una copa de vino, sintiéndose más libre de lo que se había sentido en décadas. Y eso era suficiente, más que suficiente. Era todo. El conserje del edificio, don Luis, organizaba eventos mensuales para los residentes. Noches de cine, tardes de música en vivo, clases de baile para la tercera edad. Yo asistía a todos, no porque estuviera solo o desesperado por compañía, sino porque genuinamente disfrutaba estar rodeado de personas que entendían el valor de la independencia. En una de esas tardes de música, conocí a doña Margarita, una mujer de 68 años que tocaba el piano de forma hermosa. Había sido maestra de música durante 40 años. Su historia era similar a la mía: hijos que querían su casa, abogados contratados, batallas legales ganadas. ¿Sabes qué es lo más difícil?, me dijo mientras tomábamos ponche después de su presentación. No es la soledad es manejable. Lo difícil es aceptar que las personas que criaste, a quienes diste todo, son capaces de ver tu muerte como una oportunidad financiera. Pero aprendiste a vivir con eso. No se vive con eso, don Ricardo. Se acepta, se reconoce, y luego se construye una vida alrededor de esa verdad en lugar de pretender que no existe. Tenía razón.
La aceptación no significaba que doliera menos, solo significaba que el dolor ya no controlaba cada decisión. Los meses continuaron pasando, mi rutina se volvió más rica, más llena. Las clases de pintura me llevaron a unirme a un pequeño grupo de artistas aficionados que exponían sus obras en ferias locales. Vendí mi primera pintura por 2,000 pesos. No era mucho, pero no era por el dinero. Era la validación de que todavía podía crear algo de valor, que mi vida no había terminado solo porque había llegado a los 70. Bernardo y yo empezamos a tomar clases de yoga para personas mayores. Al principio me sentí ridículo, un viejo enfermero tratando de doblar su cuerpo en posiciones imposibles. Pero la instructora, una joven llamada Patricia, era paciente y alentadora. Don Ricardo, el yoga no es sobre ser flexible. Es sobre conocer tus límites y respetarlos mientras lentamente los expandes, como la vida misma, y así era. Cada día expandía un poco más los límites de lo que pensé que sería mi vida como anciano. No era la vida que había imaginado cuando era joven, con nietos corriendo por mi casa y comidas familiares los domingos. Pero era mi vida, elegida por mí, vivida en mis propios términos, y eso valía más que cualquier fantasía de familia perfecta que nunca se materializaría. 18 meses después de la audiencia, mi vida había encontrado un ritmo que nunca imaginé posible. No era la vida que había soñado cuando era joven, pero era mejor de muchas maneras porque era auténticamente mía. Los martes por la mañana, Bernardo y yo caminábamos por el Parque Agua Azul. Llevábamos pan para alimentar a los patos en el lago, como dos viejos sentimentales que finalmente podían disfrutar de los placeres simples sin la carga de expectativas familiares. ¿Sabes qué es lo más extraño?, me dijo Bernardo una mañana mientras nos sentábamos en nuestra banca favorita. Pasé 50 años de mi vida construyendo un legado para mi hijo, la casa, los ahorros, todo, y ahora que me lo quité de las manos, soy más feliz de lo que he sido en décadas. Es porque finalmente estás viviendo para ti, no para la idea de lo que deberías dejar atrás. Exacto. Nuestros padres nos enseñaron que el éxito se mide por lo que dejas a tus hijos, pero nadie nos enseñó que primero tienes que vivir tu propia vida con dignidad. Esas conversaciones con Bernardo se volvieron mi terapia. Él entendía de una forma que nadie más podía, el dolor de amar a un hijo que solo te ve como una cuenta bancaria. La liberación de finalmente soltar esa relación tóxica. En el edificio, nuestro pequeño grupo de sobrevivientes creció. Se unió don Esteban, un exingeniero de Pemex, cuya hija había intentado internarlo en un asilo psiquiátrico para quedarse con su pensión, y doña Rosario, quien había vendido su panadería justo antes de que sus 3 hijos pudieran forzarla a firmar poderes legales. Cada uno tenía su historia, su batalla, su victoria, y juntos formamos algo más que un grupo de amigos. Éramos una familia elegida, unidos no por sangre, sino por experiencia compartida y respeto mutuo. Los jueves por la noche nos reuníamos en el salón comunal del edificio. Don Luis, el conserje, nos dejaba usar el espacio gratuitamente. Traíamos comida, compartíamos historias, a veces simplemente nos sentábamos en silencio cómodo mientras veíamos las noticias o una película vieja. Una noche, mientras compartíamos tacos que doña Carmen había preparado, don Arturo preguntó algo que todos habíamos pensado pero nadie había verbalizado. ¿Alguno de ustedes se arrepiente de haber peleado, de haber vendido, de haber cortado lazos? El silencio duró varios segundos. Luego doña Rosario habló. Me arrepiento de no haberlo hecho antes. Me arrepiento de los años que perdí tratando de ser la madre perfecta para hijos que solo esperaban mi muerte. Pero de haberme defendido finalmente, no, ni un segundo de arrepentimiento. Todos asentimos. Era la verdad compartida entre nosotros. Mi único arrepentimiento, agregué, es no haber visto las señales antes. Miguel mostró quién era durante años, pero yo las ignoré porque quería creer que el amor paternal era más fuerte que la avaricia. Aprendí que no lo es. Entonces, ¿qué hacemos con ese dolor?, preguntó don Esteban. Porque duele aunque hayamos tomado la decisión correcta. Lo convertimos en sabiduría, dijo Bernardo. Y si tenemos la oportunidad, advertimos a otros que están donde estuvimos nosotros. Y eso hicimos. Cuando nuevos residentes llegaban al edificio,
personas mayores mudándose para escapar de situaciones familiares difíciles. Nosotros estábamos ahí, no para juzgar, no para aconsejar, no solicitado, sino para escuchar y compartir si nos lo pedían. Ayudé a don Ramiro, un hombre de 68 años, cuyo hijo acababa de sugerir que firmara un poder legal solo por si acaso. Le conté mi historia. Le di el número del licenciado Guerrero. 3 meses después, don Ramiro se había mudado a un departamento en nuestro edificio, con sus bienes protegidos y su autonomía intacta. «Me salvaste la vida, don Ricardo», me dijo con lágrimas en los ojos. «No, amigo, te salvaste tú mismo, yo solo te mostré que era posible». Mi relación con Elena continuaba siendo fuerte. Ella venía cada 2 semanas sin falta, a veces solo para tomar café y platicar, a veces para llevarme a algún museo o exposición que pensaba que me gustaría. «Sabes que Miguel me pregunta por ti cada vez que nos vemos», me dijo un día mientras caminábamos por el centro histórico. «¿Y qué le dices? Que estás bien, que estás feliz, que estás viviendo tu mejor vida, y se puede ver que lo odia. No es que lo odie, es que no lo entiende. Para él, mi felicidad sin su presencia es prueba de que estoy mal. No puede concebir que yo pueda estar mejor sin él. ¿Extrañas a los niños?». Era una pregunta que me hacía a mí mismo a menudo. Extraño la idea de ellos, la fantasía del abuelo que juega con sus nietos, que les enseña cosas, que es parte de sus vidas. Pero esa fantasía requería que Miguel fuera diferente de lo que es, y no puedo sacrificar mi paz por una fantasía. Son preguntas difíciles, tío. Toda la vida adulta es hacer preguntas difíciles y vivir con respuestas incómodas. Las clases de pintura me llevaron a conocer a un grupo completamente diferente de personas, jóvenes artistas en sus 20 y 30 que me trataban como un igual, no como un viejo que necesitaba protección. Me enseñaron técnicas nuevas, me desafiaron a probar estilos diferentes. Una joven llamada Andrea, estudiante de arte de 25 años, se sentaba a mi lado en cada clase. «Don Ricardo, ¿cómo es que empezó a pintar tan tarde en la vida?». «Porque finalmente tuve tiempo y paz mental para hacerlo. Pasé 70 años sobreviviendo, solo ahora estoy viviendo». Eso es profundo. Mi abuela siempre dice que quiere hacer cosas, pero que ya es muy tarde. Dile que solo es muy tarde cuando estás muerto. Mientras respires, puedes empezar algo nuevo. Andrea me invitó a una exposición colectiva que organizaban en una galería del centro. Me sentí halagado pero nervioso. ¿Quién querría ver las pinturas de un enfermero jubilado sin entrenamiento formal? Pero Bernardo me empujó a aceptar. «¿Sabes cuántas veces dijiste que era demasiado viejo para algo nuevo? 0. No empieces ahora». La exposición fue en un sábado por la noche. Llevé 3 pinturas, un atardecer sobre el lago de Chapala, una vista de las calles empedradas del centro histórico y un retrato de Bernardo que había pintado de memoria. Para mi sorpresa, Elena vino, y Bernardo, y doña Carmen, y don Arturo, y todo mi grupo de amigos del edificio. Llenaron la pequeña galería con su presencia y su apoyo. Un hombre mayor, tal vez de mi edad, se paró frente a mi cuadro del atardecer durante varios minutos. «¿Es usted el artista?», preguntó finalmente. «Sí, señor. Capturó algo aquí. No solo la luz, capturó libertad. Se puede sentir en cada pincelada, como si el artista finalmente pudiera respirar mientras pintaba esto». Me quedé sin palabras. Ese extraño había visto exactamente lo que sentí mientras pintaba. «¿Lo vende? Perdón». «El cuadro. Está en venta. Le doy 8,000 pesos por él». Vendí mi primera pintura seria esa noche. 8,000 pesos que inmediatamente usé para invitar a todo mi grupo de amigos a cenar en un restaurante cercano. A esto, brindó don Arturo, a empezar carreras nuevas a los 70 años. A demostrar que la vida no termina cuando tus hijos dicen que termina. A esto repetimos todos chocando copas. 2 años después de la audiencia, Elena me trajo noticias. Miguel y Sofía se están divorciando. Me quedé en silencio procesando. Los niños van a tener custodia compartida. Pero tío, esto es lo importante. Miguel perdió su trabajo. Está viviendo con un amigo. Sofía se quedó con el departamento y está criando a los niños sola. Está destruido. Esperé sentir algo. Satisfacción tal vez, o tristeza.
o incluso ese instinto paternal de querer ayudar, pero no sentí nada de eso. Y me cuentas esto porque pensé que querrías saber, porque es tu hijo, es un adulto que tomó decisiones y ahora vive con las consecuencias, como todos tenemos que hacer. ¿No sientes nada? Siento lástima. No por él específicamente, sino por la situación, por los nietos que crecerán en un hogar roto. Pero Elena, yo no rompí ese hogar. Miguel lo hizo cuando eligió la avaricia sobre la familia. No consideras ayudarlo. Tienes el dinero. Tengo el dinero porque me protegí de él. Si se lo doy ahora, ¿qué mensaje envío? Que puede tratarme como basura, y aún así yo estaré ahí para rescatarlo. No, cada hombre tiene que aprender a cargar con su propia vida. Elena no dijo nada más sobre el tema, pero podía ver que no estaba completamente de acuerdo, y eso estaba bien. No todos tenían que entender mis decisiones. Lo que importaba era que yo podía vivir con ellas. Los domingos seguía yendo a misa, no por obligación, sino porque me gustaba la comunidad, el ritual, la sensación de ser parte de algo más grande que mis propios problemas. El padre Javier me pidió que diera una plática a los jóvenes de la parroquia sobre la sabiduría de la edad. Me sentí incómodo con el título, pero acepté. No sé mucho sobre sabiduría, empecé, viendo las caras jóvenes frente a mí. Pero sé esto, la vida les enseñará que no todas las relaciones valen la pena mantener, que a veces amar a alguien significa alejarse, que su valor como persona no está determinado por cuánto pueden dar a otros, sino por cuánto respeto se tienen a sí mismos. Un joven levantó la mano. Pero ¿no dice la Biblia que debemos honrar a nuestros padres y que la familia es sagrada? Sí, y también dice que no debemos robar, no debemos mentir, no debemos codiciar lo que no es nuestro. Cuando un familiar viola todos esos mandamientos para quitarte tu dignidad, honrarlos no significa dejar que te destruyan, significa reconocer que son humanos capaces de hacer mal y protegerte mientras sigues deseándoles lo mejor desde la distancia. Las cabezas asentían. Algunos de esos jóvenes probablemente tenían sus propias experiencias con familia tóxica. La lección más difícil que he aprendido, continué, es que envejecer no significa volverse invisible o inútil, significa finalmente tener el conocimiento y el coraje para vivir en tus propios términos, y si eso molesta a otros, es su problema, no el tuyo. Después de la plática, varios jóvenes se acercaron con sus propias historias, padres que los manipulaban, hermanos que abusaban de su generosidad, relaciones que los estaban destruyendo. Les di el consejo que habría querido escuchar a su edad: establece límites temprano, protege tu paz, no confundas lealtad con autodestrucción. Mi vida había tomado un propósito que nunca anticipé, no solo vivir para mí mismo, sino ayudar a otros a aprender las lecciones que me costaron 70 años aprender. Bernardo y yo empezamos a dar paseos más largos, explorando partes de Guadalajara que nunca habíamos visitado. Tlaquepaque con sus artesanías, Zapopan con su basílica, Tonalá con sus mercados. Éramos dos viejos redescubriendo la ciudad como turistas en nuestra propia tierra. ¿Sabes qué es lo mejor de tener 70 y tantos?, me dijo Bernardo un día mientras comíamos birria en un restaurante de Tonalá. ¿Qué? Que ya no tienes que impresionar a nadie. Podemos comer con las manos si queremos, podemos vestirnos cómodos sin preocuparnos por qué dirán, podemos decir que no sin dar explicaciones. La libertad de no tener que complacer a nadie más. Debería haber empezado esta vida a los 40, tal vez, pero tal vez necesitábamos vivir todo lo demás para apreciar esto. Si esta historia te ha llegado al corazón, compártela con alguien que la necesite escuchar. En los consejos del abuelo sabemos que nuestras historias pueden cambiar la vida de otros. Las estaciones pasaban y con ellas mi salud se mantenía sorprendentemente bien. Mis caminatas diarias, la comida casera, el estrés reducido, todo contribuía a que me sintiera mejor a los 73 de lo que me había sentido a los 65.
El doctor Ramírez, mi médico, estaba impresionado en cada chequeo. Don Ricardo, sus indicadores están mejor que los de muchos hombres 20 años menores. ¿Cuál es su secreto? Dejé de cargar con estrés que no era mío. Dejé de vivir para las expectativas de otros. Empecé a dormir bien por primera vez en décadas. Deberían enseñar eso en la escuela de medicina, la paz mental como tratamiento preventivo. Y tenía razón. Mi presión arterial estaba controlada, mi colesterol había bajado, incluso los dolores crónicos de espalda que había tenido durante años habían disminuido significativamente. Resulta que el cuerpo responde positivamente cuando la mente finalmente encuentra tranquilidad. Una tarde, mientras pintaba en mi departamento, recibí una llamada de un número desconocido. Normalmente no contestaba, pero algo me hizo responder. Don Ricardo Mendoza. Sí, ¿quién habla? Soy la maestra Patricia, de la escuela de sus nietos. Sofía me dio su número. Sé que hay una situación complicada familiar, pero sus nietos hicieron un proyecto sobre sus abuelos y quisiera que supiera lo que escribieron sobre usted. Mi corazón se aceleró. Continúe. Escribieron que tienen un abuelo que es muy valiente, que fue enfermero y salvó vidas, que pintó cuadros hermosos incluso siendo ya grande. Escribieron que extrañan conocerlo pero que saben que debe haber una buena razón por la que no está en sus vidas, y que cuando sean grandes van a buscarlo para escuchar su historia. Las lágrimas corrieron por mis mejillas antes de que pudiera detenerlas. ¿Por qué me cuenta esto? Porque he visto muchos casos de familias rotas, don Ricardo. Y algo en la forma en que sus nietos hablan de usted me dice que ellos entienden, incluso a su edad, que las relaciones adultas son complicadas. Pensé que debería saber que no lo han olvidado y que no lo culpan. Después de colgar me senté por una hora mirando por la ventana, procesando. Los niños entendían más de lo que les dábamos crédito. Y tal vez, algún día, cuando fueran lo suficientemente mayores para formar sus propias opiniones, vendría una reconciliación. O tal vez no, y yo estaría bien de cualquier manera. Esa noche, después de la llamada de la maestra Patricia, no pude dormir. Me senté en mi balcón pequeño, con una taza de té de manzanilla, mirando las luces de Guadalajara parpadeando en la distancia. La ciudad dormía, pero yo estaba más despierto que nunca. 73 años, más de 7 décadas de vida, y apenas ahora estaba entendiendo qué significaba realmente vivir. No sobrevivir, no cumplir obligaciones, no sacrificarse hasta desaparecer. Vivir, simple, complejo, aterrador y liberador a la vez. Pensé en mi esposa, María Elena, muerta hace más de 40 años. ¿Qué pensaría ella de todo esto? De su hijo convertido en un extraño codicioso, de mí, viviendo solo en un departamento pequeño, habiendo vendido la casa que construimos juntos. Creo que lo entendería. Ella siempre fue la más sabia de los dos. Siempre me decía, Ricardo, el amor verdadero no exige sacrificios imposibles, exige respeto mutuo. Ojalá hubiera escuchado mejor esas palabras cuando ella estaba viva. Me habría ahorrado décadas de confusión. Miguel era apenas un niño cuando ella murió. 8 años, con ojos grandes y asustados, aferrándose a mi pierna en el funeral. Yo le prometí que siempre estaría ahí para él, y cumplí esa promesa. Tal vez demasiado bien, tal vez estar siempre ahí para él significó que nunca aprendió a estar ahí para sí mismo. Era esa mi culpa, había creado yo al hombre que intentó robarme. Durante mucho tiempo me torturé con esas preguntas, pero Bernardo me dio una perspectiva diferente. No somos responsables de las decisiones de nuestros hijos adultos, me dijo. Les dimos herramientas, educación, valores. Cómo eligen usar esas herramientas es su responsabilidad, no la nuestra. Tenía razón. Yo le enseñé a Miguel sobre honestidad, trabajo duro, respeto. Él eligió ignorar esas lecciones. Esa elección era suya, no mía. El sol comenzó a salir, pintando el cielo de naranjas y rosas. Un nuevo día, siempre otro nuevo día. Esa era la bendición y la maldición de seguir vivo. Cada amanecer traía otra oportunidad de elegir cómo vivir, y yo elegía esto, esta vida pequeña pero auténtica, este departamento modesto pero mío, estos amigos que me elegían a mí tanto como yo los elegía a ellos. Bernardo tocó mi puerta a las 8 de la mañana, como siempre hacía los miércoles.
listo para nuestra caminata, siempre. Mientras caminábamos por el parque, le conté sobre la llamada de la maestra. Los niños te recuerdan con cariño. Eso es importante, pero no cambia nada, ¿verdad? Todavía son niños bajo la influencia de Miguel, por ahora, pero serán adultos algún día, y los adultos hacen sus propias preguntas, forman sus propias conclusiones. Cuando tengan 18, 20, 25 años, vendrán a buscarte, y entonces les contarás tu lado de la historia. Si todavía estoy vivo, estarás vivo. Eres demasiado terco para morirte, Bernardo Río. Vivirás hasta los 100 solo por demostrar que podías. Esa tarde, el grupo se reunió en mi departamento. Era el turno de cada uno de compartir algo que habíamos aprendido esa semana. Era nuestro pequeño ritual, nuestra forma de mantenernos creciendo incluso en nuestra edad avanzada. Doña Carmen compartió que había aprendido a usar WhatsApp para comunicarse con una prima en Monterrey. Don Arturo compartió que había empezado a escribir sus memorias, documentando su vida para que su nieta las leyera algún día. Doña Rosario compartió que había perdonado a sus hijos, no en el sentido de volver a tener relación con ellos, sino en el sentido de dejar ir el enojo. El perdón, dijo, no es para ellos, es para mí, para liberar ese espacio en mi corazón para cosas mejores. Cuando llegó mi turno, compartí sobre la llamada de la maestra. Aprendí que el impacto que tenemos en otros no desaparece solo porque no estemos físicamente presentes. Mis nietos me recuerdan. Eso tiene que ser suficiente por ahora. Es más que suficiente, dijo Bernardo. Es esperanza. Los meses siguieron pasando. Mi rutina se profundizó, se enriqueció. Las clases de pintura me llevaron a experimentar con acuarela. El yoga me dio flexibilidad que pensé que había perdido para siempre. Las caminatas con Bernardo me dieron conversaciones que alimentaban mi alma. Vendí 3 pinturas más, esta vez por 10,000 pesos cada una. Con ese dinero contraté a un maestro privado de guitarra. Siempre había querido tocar, pero nunca había tenido tiempo. Ahora tenía todo el tiempo del mundo. Mis dedos viejos y rígidos al principio protestaban, pero poco a poco, con práctica paciente, empezaron a encontrar los acordes. El sonido que salía era tosco, imperfecto, pero era mío. Eso era lo que importaba. Elena seguía visitándome fielmente. Un día trajo fotografías de los nietos sin que yo se lo pidiera. Sé que no quieres contacto directo, pero pensé que querrías ver cómo están creciendo. Los miré. El mayor, Sebastián, tenía ahora 12 años. Se parecía a mí a esa edad, con los mismos ojos oscuros y serios. La menor, Valentina, tenía 10, con la sonrisa de su abuela María Elena. Son hermosos, lo son, y según Sofía, preguntan por ti a menudo. Ella les dice la verdad ahora, que su padre y tú tuvieron un desacuerdo serio, que los adultos a veces no pueden resolver sus diferencias, pero que tú no los olvidaste. Es más honesto de lo que esperaba de ella. Creo que el divorcio la cambió. La humilló de la misma forma en que intentaron humillarte a ti. Le enseñó empatía. Guardé las fotografías en mi billetera. No para obsesionarme con ellas, sino como recordatorio de que la vida continúa en círculos, que lo que plantamos eventualmente crece, para bien o para mal. En mi cumpleaños número 74, el grupo organizó una fiesta sorpresa. Llenaron el salón comunal con decoraciones, prepararon comida suficiente para un ejército, e incluso contrataron a un mariachi pequeño para tocar mis canciones favoritas. A don Ricardo, brindó don Esteban, quien nos enseñó que nunca es tarde para reclamar tu vida, que la familia no siempre es sangre, sino elección, que el respeto propio vale más que cualquier herencia. A don Ricardo, gritaron todos. Me pidieron que hablara. Me paré frente a todos, estas personas que se habían convertido en mi verdadera familia, y las palabras fluyeron. Cuando tenía 40 años, pensaba que sabía cómo sería mi vida. Pensaba que envejecería en mi casa, rodeado de familia, con nietos corriendo por el jardín. Esa vida nunca sucedió, y durante mucho tiempo, eso me llenó de tristeza y resentimiento. Hice una pausa, mirando cada rostro. Pero ahora, a los 74, finalmente entiendo algo. La vida que imaginamos no siempre es la vida que necesitamos.
A veces, perder lo que pensábamos que queríamos nos da espacio para descubrir lo que realmente necesitábamos todo el tiempo. Necesitaba esto, necesitaba amigos que me respetaran, necesitaba espacio para descubrir quién soy más allá de padre, más allá de abuelo, más allá de proveedor. Necesitaba aprender que mi valor no está en lo que puedo dar a otros, sino en cómo me trato a mí mismo. Y necesitaba aprender que elegir tu propia paz sobre las expectativas de otros no es egoísmo, es supervivencia, es dignidad, es amor propio. Las lágrimas corrían libremente por mi rostro ahora, pero no eran lágrimas de tristeza. Así que gracias por ser la familia que elegí. Gracias por demostrarme que nunca es tarde para empezar de nuevo. Y gracias por celebrar no solo mi cumpleaños, sino mi renacimiento. El aplauso fue ensordecedor, y por primera vez en décadas me sentí completamente, totalmente visto y apreciado por quien era, no por lo que podía dar. Esa noche, de vuelta en mi departamento, recibí un mensaje de un número desconocido. Abuelo, soy Sebastián. Encontré tu número en el teléfono de tía Elena. Solo quería decirte feliz cumpleaños, y que cuando tenga 18 años voy a ir a buscarte. Tengo muchas preguntas, y creo que tú tienes muchas respuestas. Te quiero aunque no te conozca bien. Mamá me contó toda la historia. No estoy enojado contigo. Solo quiero conocerte mejor algún día. Leí el mensaje 10 veces, luego 20. Las lágrimas caían sobre la pantalla del teléfono. Respondí simplemente, te estaré esperando, mijo, y tendrás todas las respuestas que necesites. Te quiero también. 4 años, solo 4 años, hasta que Sebastián fuera adulto. Podía esperar 4 años. Había esperado toda una vida para encontrar paz. 4 años más no era nada. 2 meses después comencé a escribir. No memorias formales, sino cartas. Cartas a Sebastián y Valentina, contándoles mi historia. No solo la parte sobre Miguel, sino todo. Sobre cómo conocí a su abuela. Sobre mi carrera como enfermero. Sobre las lecciones que la vida me enseñó. Escribía una carta por semana, guardándolas todas en una caja especial que había comprado para ese propósito. Cuando los nietos vinieran, tendrían toda mi historia esperándolos. Bernardo murió en primavera, un infarto masivo mientras dormía. La forma en que todos queremos irnos, rápido, sin dolor, en paz. Su muerte me golpeó duro. Era mi mejor amigo, mi hermano en todo menos sangre. El funeral fue simple, como él habría querido. Su hijo vino, el mismo que había intentado robarlo. Tuvo la audacia de llorar, de actuar afligido. No dije nada, no era mi lugar. Pero cuando todos se fueron, me quedé junto a la tumba. Gracias, hermano, por mostrarme que no estaba solo, por demostrarme que envejecer con dignidad era posible, por ser la familia que elegí. Descansa bien. El grupo siguió reuniéndose, pero había un vacío donde Bernardo solía sentarse. Don Esteban sugirió que dejáramos su silla vacía como recordatorio. No de tristeza, explicó, sino de celebración. Bernardo vivió en sus propios términos hasta el final. Eso es lo que todos queremos. La vida continuó, como siempre lo hace, indiferente a nuestro dolor, implacable en su avance hacia adelante. Me uní a un grupo de voluntarios en el hospital donde había trabajado. Visitaba a pacientes ancianos que no tenían familia o cuya familia no los visitaba. Les leía, les hacía compañía, les contaba historias. Uno de esos pacientes, don Salvador, me dijo algo que se quedó conmigo. ¿Sabes cuál es la diferencia entre envejecer y crecer viejo? Envejecer le pasa a tu cuerpo. Crecer viejo le pasa a tu espíritu. Tú estás envejeciendo, don Ricardo, pero no estás creciendo viejo. Esa es tu victoria. Tenía razón. Mi cuerpo tenía 75 años. Había dolores, limitaciones, recordatorios diarios de mortalidad. Pero mi espíritu se sentía más joven que nunca. Elena se casó. Un hombre bueno llamado Roberto, un ingeniero viudo que la trataba como una reina. Me invitaron a la boda y fui sin dudarlo. Miguel estaba ahí, inevitable. Nos vimos desde lados opuestos de la iglesia. Él desvió la mirada primero, no con vergüenza exactamente, sino con algo parecido. Reconocimiento tal vez de que había perdido más que dinero cuando intentó robarme. Había perdido un padre,
No fui a hablarle, no había nada que decir, pero tampoco sentí el enojo que una vez había sentido, solo sentí neutralidad, indiferencia. Él era un hombre que había tomado malas decisiones y vivía con sus consecuencias. Ya no era mi problema. En la recepción, Sofía se acercó a mí. Don Ricardo, sé que no tengo derecho a pedirle nada, pero Sebastián cumple 18 el próximo mes. Ha estado hablando de buscarlo. Solo quería que supiera que tiene mi apoyo. Lo que pasó entre usted y Miguel, yo jugué mi parte, y lo lamento. Gracias por decirlo. ¿Recibiría a Sebastián si viniera? Con los brazos abiertos. Y un mes después, en un sábado por la mañana, tocaron mi puerta. Abrí para encontrar a un joven alto, de ojos oscuros serios, mirándome con una mezcla de nerviosismo y determinación. Abuelo, Sebastián. Nos quedamos ahí por un momento, 2 generaciones separadas por años de silencio, conectadas por sangre y ahora por elección. Pasa, mijo. Tengo mucho que contarte. Pasamos 6 horas juntos ese día. Le conté mi historia. Él me contó la suya. Hablamos sobre su padre, sobre las elecciones que Miguel había hecho, sobre cómo esas elecciones habían afectado a todos. No lo odio, dijo Sebastián. Es mi papá, pero también sé que lo que te hizo estuvo mal. Y quiero que sepas que yo no soy así. No quiero tu dinero, abuelo. Solo quiero conocerte. Eso es todo lo que necesito escuchar. Le di la caja de cartas que había escrito. Estas son para ti y tu hermana. Mi historia, mis lecciones, todo lo que quiero que sepan. Léanlas cuando quieran. Y si tienen preguntas, estaré aquí. Sebastián comenzó a visitarme cada 2 semanas. Valentina vino al mes siguiente, tímida al principio, pero abriéndose lentamente. Eran buenos niños, convirtiéndose en buenos adultos a pesar de todo. No hablábamos de Miguel a menos que ellos lo sacaran. Esta relación era sobre nosotros, no sobre él. Le enseñé a Sebastián a pintar. Descubrimos que tenía talento natural. Le enseñé a Valentina sobre las plantas, sobre cómo crear un jardín, recordando a su abuela que tanto amaba las bugambilias. No era la relación de abuelo que había imaginado cuando eran bebés. Era mejor porque estaba construida sobre verdad, respeto y elección mutua. Hoy es mi cumpleaños número 76. El grupo organizó otra celebración. Elena vino con Roberto. Sebastián y Valentina vinieron con flores. Estoy sentado en mi balcón esta noche, mirando las mismas luces de la ciudad que he mirado durante 6 años desde este departamento. Pero esta vez no estoy solo en mi reflexión. Puedo escuchar risas desde el salón donde el grupo está limpiando. Puedo ver las flores que mis nietos trajeron. Puedo sentir el peso de las cartas que Valentina me escribió, respondiendo a las mías. Esta vida no es la que imaginé. Es mejor, porque es mía. Completamente. Absolutamente mía, elegida, peleada, ganada, y si pudiera hablarle a mi yo de hace 6 años, al hombre aterrorizado escuchando a su hijo planear robarlo, le diría esto: vas a estar bien, mejor que bien. Vas a descubrir que soltar lo que pensabas que debías proteger te liberará para encontrar lo que realmente mereces. Vas a aprender que envejecer no significa volverse invisible. Significa volverse suficientemente sabio para ver quién realmente te valora. Vas a aprender que la familia que eliges puede ser más fuerte que la familia que te dieron. Y vas a aprender que nunca, nunca es demasiado tarde para reclamar tu propia vida. Esta historia terminó, pero mi historia continúa. Cada día, cada amanecer, cada elección de vivir en mis propios términos. Y eso es más que suficiente. Es todo. Epílogo. 3 años más tarde, cuando cumplí 79, Sebastián me pidió que diera un discurso en su graduación universitaria. Él había estudiado trabajo social, inspirado por mi historia y las de mi grupo. Me paré frente a cientos de jóvenes graduados y dije: la lección más importante que pueden aprender no viene de libros, viene de saber cuándo decir no, cuándo protegerse, cuándo elegir su propia dignidad sobre las expectativas de otros. Hagan eso y el resto de la vida será más fácil. Sebastián me abrazó después, con lágrimas en los ojos. Gracias, abuelo, por enseñarme que el amor verdadero respeta límites. Miguel estaba en la graduación. Lo vi desde lejos. Nuestros ojos se encontraron brevemente. Él asintió, yo asentí. No era perdón,
No era reconciliación, era simplemente reconocimiento de dos hombres que alguna vez fueron padre e hijo, ahora extraños que compartían un pasado, y yo estaba en paz con eso, ¿Te tocó esta historia? ¿De qué ciudad de México nos estás viendo? Conectemos en los comentarios de los consejos del abuelo. Si te gustó esta historia, puedes apoyarnos enviando un súper gracias para que podamos seguir trayendo más historias como esta. Muchas gracias por tu apoyo. Espero tus comentarios sobre la historia. En la pantalla puedes ver dos nuevas historias de vida que recomendamos mucho. Hay muchas más en el canal Los Consejos del Abuelo. No olvides suscribirte y activar la campanita. Hasta la próxima historia de vida. Con cariño y respeto desde Los Consejos del Abuelo.